Señoras, señores, ¿qué tal están? Las constantes comparaciones entre lo que hizo el gobierno de Zapatero y lo que está haciendo el de Rajoy han protagonizado esta semana el debate parlamentario. Los grupos han recurrido a ellas para hablar del 1% cultural o del acuerdo marco de financiación de los servicios sociales y, por supuesto, las referencias a la crisis tampoco han faltado. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. En su primera comparecencia ante las Cortes, el nuevo director gerente del Servicio Público de Empleo eludía hablar de la reforma de este organismo, pero anunciaba que en breve destinarán los 10 millones de euros derivados del nuevo margen de déficit a las entidades locales para que éstas puedan contratar a personas en riesgo de exclusión social. PP, PSOE e Izquierda Unida han presentado más de 130 propuestas para mejorar el decreto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda que ya se tramita como proyecto de ley en las Cortes. Con ellas quieren ampliar el listado de colectivos de especial protección a trabajadores afectados por un ERE o con salarios bajos. Decía Derek Bock, expresidente de la Universidad de Harvard, que si el conocimiento te parece caro, prueba con la ignorancia. Es una máxima en la que se apoyan los 30.000 investigadores firmantes de la Carta por la Ciencia, entre ellos Ángel de Frutos, profesor de Física de la Universidad de Valladolid. Reivindican más financiación y más recursos humanos. Lo de la Comisión de Familia ha sido un examen en toda regla de las políticas de igualdad de oportunidades de la Junta. Lo ha pedido el PSOE y en su respuesta el secretario general de la Consejería ha asegurado que el reto está ahora en buscar nuevas herramientas más allá de las subvenciones para que las empresas contraten a las mujeres. Espero que la próxima comisión vengan ustedes todos más relajaditos. Así terminaba una comisión en la que las continuas comparaciones entre el gobierno de Zapatero y el de Rajoy alteraban los ánimos de los procuradores. Pero vamos a ver. Quien regula el debate soy yo. Vamos a ver, por favor, silencio. El motivo, el acuerdo marco de financiación de los servicios sociales que, según el PSOE, la Junta lleva tiempo incumpliendo. Los ayuntamientos y las diputaciones, con la fórmula que tiene la Junta de financiarles, pues le está creando un serio problema. Nosotros no estamos pidiendo más que se cumpla la ley. Pagar el primer trimestre el 70%, que se lo agradecerán las corporaciones locales, y lo otro lo liquiden cuando hayan justificado. Si eso también es razonable. El propio acuerdo marco prevé anticipo del 30% de las cantidades a librar. Eso es lo que se ha pactado y nosotros no vamos a apartarnos de lo que está en los textos del convenio. Y si se han flexibilizado los plazos y los requisitos ha sido, según el PSOE, a petición de las propias corporaciones locales. Ahora lo único que exige es que el gasto esté comprometido, que eso sí que da oxígeno a las entidades locales. Ellas son la principal puerta de entrada de la sociedad a los servicios sociales y recibirán de la Junta 174 millones de euros entre 2013 y 2014 para pagar el personal de los CEAS o atender los programas dirigidos a la inclusión social. Todo ello, además, unido al empleo, una prioridad, esta última, que el Ejecutivo ha trasladado también a las políticas de igualdad de oportunidades, a examen en esta comisión. Nuestra apuesta ahora por una implicación del mundo empresarial en materia de igualdad es algo que tenemos que intentar desvincularlo de subvenciones, porque en el momento en que desaparezcan las subvenciones, desaparece todo lo hecho. Por lo tanto, hay que explorar campos donde las empresas estén concienciadas de que eso es bueno. Además, la Consejería incidirá aquí, en el medio rural, con un capítulo específico dedicado a las mujeres dentro de la futura ley agraria. Otra radiografía diferente es la que ha hecho la oposición en la Comisión de Sanidad para pedir a la Junta que cree en Castilla y León unidades de consejo genético para el diagnóstico de enfermedades hereditarias, pero la propuesta ha caído en saco roto. Son 500 las enfermedades raras que se pueden detectar precozmente mediante la prueba del talón que se practica a los recién nacidos. En Castilla y León se utiliza para diagnosticar 4 dolencias y el Grupo Socialista pedía esta semana que se ampliara a 2 más. Es verdad que no en todas las comunidades había el mismo nivel de pruebas que se realizaran del cribado neonatal, pero también es cierto que Castilla y León no era de las primeras de la clase,
Es decir, porque ya en el año 2006 pues había 8 comunidades, entre las que no estaba la nuestra, que tenían determinadas pruebas que no estamos realizando. El Grupo Popular rechazaba la propuesta porque en las últimas recomendaciones del Consejo Interterritorial de Salud se concretan las 7 enfermedades que debe detectar la prueba del talón. Por ello, creemos que es conveniente centrarse en la implantación de los diagnósticos aprobados en el último Consejo Interterritorial y esperar estudios futuros. El Grupo Popular también rechazaba la propuesta del PSOE para crear más unidades de consejo genético que ayuden a prevenir enfermedades hereditarias. En la actualidad, con carácter general, cuando un médico necesita que un paciente reciba asesoramiento o consejo genético, no tiene dónde enviarlo. Hoy los médicos sí que saben dónde tienen que dirigirse si tienen un problema. Segundo, porque no existe en todo el Estado una estructura regional como la que usted nos está solicitando. Acuerdo sí en la propuesta socialista para estudiar una mejor utilización de la energía en los centros sanitarios. La posibilidad de un ahorro de 8 millones de euros año. Le digo que es muy oportuno y además que menos que efectivamente hablar de estos temas. Aunque incluyendo en el texto que SACIL ya viene trabajando en los últimos años en la optimización energética. Ha sido firmada por más de 30.000 investigadores y apoyada aquí en las Cortes, tanto por la Junta como por los grupos parlamentarios. La Carta por la Ciencia reivindica una apuesta decidida por la I+D+I, con todo lo que ello conlleva: financiación, recursos humanos, becas para jóvenes investigadores. En total, un decálogo de medidas en las que hoy nos queremos detener. Ángel de Frutos Baraja, profesor de Física de la Universidad de Valladolid. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido a nuestras Cortes. Gracias. Como reza este documento, sin I+D+I no hay futuro. Pero para situarnos, ¿cómo está el panorama actual en Castilla y León? Bueno, más que en Castilla y León me gustaría referirme a cuál es la situación en España, puesto que Castilla y León está dentro de lo que es la media del país, ¿no? Entonces hay que decir que está mal, claro. Está mal porque los cortes que ha habido de presupuesto durante estos últimos años pues nos han empujado a la I+D a una situación que todo el mundo ya considera evidentemente límite. Pero sí me gustaría en este momento hacer hincapié en una cosa. No es que los recortes hayan venido sobre una situación de lujo asiático, ¿no? Esta sociedad, este país, no fue nunca generoso, como acabas de decir muy bien, con su futuro, que es lo que representa la I+D+I. Para que nos hagamos una idea, el tanto por ciento de la inversión pública destinada a investigación y desarrollo era, cuando éramos ricos, si me permites la expresión, entre comillas, en años anteriores, era mucho más baja de lo que es de la media de nuestro entorno. Por aquí tengo una cifra, 1,39 en 2007. 1,39 del PIB, del Producto Interior Bruto, en el año 2007. Ese es el nivel de partida. Sobre ese nivel de partida se ha producido el recorte. Y ahora, con el proyecto de ley de presupuestos del Estado para 2014, ¿le parece suficientes los 2.250 millones de euros que prevé para I+D+I? Yo no soy economista y no sé cuánto significa eso en términos, pero realmente es tan profunda la caída que lo dudo que sea suficiente. Otra cosa es que la secretación sea posible. De todas maneras, aquí hay dos partes en las cuales me gustaría hacer hincapié. Una cosa es la cantidad que se destine y otra cosa es la regularidad. Es decir, la investigación y el desarrollo es algo que es importantísimo para nosotros, contar con un escenario que sea estable. Entonces, lo peor que puede suceder son inestabilidades, son fluctuaciones, y eso es lo que hemos tenido hasta la saciedad. Y en la universidad, que es lo que usted conoce, ¿cómo está afectando ese día a día, esos descensos en los presupuestos, esos recortes? Pues está afectando en que todos tenemos que hacer encaje de bolillos con el presupuesto. Y, hombre, yo tengo que hablar que mi grupo en particular, el grupo que yo dirijo, sigue estando razonablemente financiado, tengo que decirlo, pero no es el caso de algunos otros compañeros, obviamente, ¿no? Sí me gustaría en este punto, y dado que no tenemos mucho tiempo, incidir en un aspecto. Si malo es que no haya dinero para estas cosas, hay un capítulo en el cual la cosa es directamente no ya preocupante, sino muy alarmante, y es el capítulo de personal. Hay por ahí cifras. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la media de edad de los investigadores de plantilla es de 50 años. Hay institutos dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que tienen una media de edad de 58. Yo tengo 57.
No soy una persona especialmente mayor en mi departamento y esto es una barbaridad. ¿Por qué? Por dos razones fundamentalmente. En primer lugar, porque estas edades no son las edades más productivas en investigación. Las edades más productivas en investigación están entre los, vamos a poner, en torno de los 30, entre los 30 y los 40. Hemos formado una generación de una manera magnífica. Es la generación mejor formada de la historia de este país y esto es una cosa que, digamos, que mi generación como profesor me lo tengo que poner en el haber, sin duda alguna, ¿no? Bien, esa generación en este momento está pugnando por abrirse paso y no puede. No hay recursos para integrar a esa generación extraordinariamente formada en el país. Yo no sé si los que nos escuchan se dan cuenta de la inmensa cantidad de recursos que el Estado, la sociedad, ha dedicado a formar a esa generación, que en este momento está en Finlandia, en Alemania, en Francia, prestando sus servicios. Bien, o conseguimos recuperar a esa generación, o de aquí a 10 años se van a producir una serie de, por razones biológicas, naturales, de bajas, tanto en la universidad como en el Consejo, en definitiva en la investigación pública, que veremos a ver cómo se reponen. Porque un investigador no se forma en 3 días, ni mucho menos. La solución podría pasar por colaboración entre los centros de investigación, universidades y empresas. El presidente de la Junta anunció en el debate de política general en junio la creación de una red regional en ese sentido. Tenemos aquí centros punteros, el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, el Centro de la Evolución Humana en Burgos. Toda colaboración, evidentemente, es buena. Yo me temo que por lo que pasa, lo que le acabo de contar es porque las partidas dedicadas precisamente a ese capítulo de personal, que a mi juicio es el más dramático, son las que deberían incrementarse de una manera sustancial, de aquí a muy corto plazo. Estamos hablando de los próximos años para evitar que esa generación se nos pierda. En cualquier caso, ya que sale el tema de las redes, yo no me resisto a comentar una cosa. La Junta de Castilla y León tenía ya un sistema así. Es decir, cuando el actual consejero de Educación era director general, se puso en marcha un programa que se denominaba Centros de Excelencia de Investigación de la Junta de Castilla y León, que nos permitió a algunos grupos muy mirados, muy seleccionados. En la universidad ni en ninguna parte la investigación no se hace nunca tirando el dinero y dándoselo a cualquiera que tiene una idea genial, sino de una manera muy estudiada. Nos permitió, digo, a una serie de grupos estar bastante bien financiados, diría yo, porque se añadía a los recursos que captábamos a nivel europeo y a nivel del Estado una financiación que venía de la Junta de Castilla y León que, aparte de su, y eso es importante decirlo, aparte de su cuantía económica, que en absoluto era despreciable, daba flexibilidad. Bien, eso está ahí, es decir, eso estaba ahí, ese programa, por cierto, desapareció cuando el entonces director general ascendió a consejero de Educación. No digo más, es decir, la Junta tenía ya su mecanismo, ¿no? Por tanto, ya que estamos aquí en las Cortes, ¿qué le pediría como profesor de física, como investigador, tanto a las Cortes, a los grupos parlamentarios como al Ejecutivo? Ahora encima que se está elaborando ese proyecto de ley de presupuestos de cara al próximo año, aquí en Castilla y León. Yo le pediría fundamentalmente que, aparte de firmar y adherirse a la carta esta, que me parece, por supuesto, perfecto, naturalmente, utilizara de sus competencias para que en el plano regional, poner el granito de arena para que siquiera en esta parte tuviéramos un atisbo de solución dentro de sus posibilidades a estos problemas. Ángel de Frutos, profesor de Física de la Universidad de Valladolid, gracias por compartir parte de su tiempo con nosotros. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde 2012, muchas rutas escolares comparten asientos en los autobuses con otros pasajeros. Es lo que se llama transporte combinado y está dando buenos resultados. El proyecto, llegado esta semana a la Comisión de Educación, no sin dudas, del PSOE. La Consejería de Educación es el primer operador de transportes de Castilla y León. Cuenta con 1.850 rutas al año, invierte 50 millones de euros por curso y da servicio a 45.000 usuarios. En 2012 recibieron una propuesta de la Consejería de Fomento, que los alumnos compartiesen los autobuses con otros viajeros. El PSOE ha preguntado en las Cortes si ese programa está funcionando. Tiene dudas, por ejemplo, en temas de salud. Gente que al calor de la supresión de líneas, pues va al médico. Es enferma, portadora de virus que puede contagiar sin ningún problema a todos los pasajeros. Las personas que ejercen las honorables labores de limpieza del centro no les hacemos análisis de sangre, tampoco les hacemos análisis de esputo, no les pedimos un certificado de sanidad
y van a trabajar. Otro tema que preocupa a los socialistas es el de la seguridad de los vehículos. Por ejemplo, en la antigüedad, no más de 16 años, referente a ventanas, solo se abrirá el tercio superior, asientos, los de la primera fila con mampara de protección, habrá plazas para minusválidos, suelo antideslizante, tacógrafo obligatorio y también el limitador de velocidad, cinturones, todos los fabricados a partir de 2006. Si un transporte, un vehículo que tiene una certificación que nosotros hemos pedido por H o por B, de pronto tiene un incumplimiento, precisamente la autoridad de transporte, sea en su figura de autoridad pública de la Guardia Civil de Tráfico, sea en su figura de autoridad pública del inspector de trabajo, lo detecta, procede a la sanción. En la Comisión de Educación, el Partido Socialista presentó una proposición no de ley instando a la Junta a iniciar las obras de un nuevo centro especial en Valladolid. Los populares votaron en contra. Por cierto, el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido al consejero de Educación que comparezca ante las Cortes para explicar el nuevo decreto de titulaciones universitarias aprobado por Consejo de Gobierno. Es el proyecto de decreto que determina que a partir de un número de estudiantes, 35 parece en un caso, porque todavía no conocemos el decreto tal y como ha sido aprobado, 10 en otro, los estudios se eliminan. La Junta de Castilla y León debe ser la única administración del mundo que va a fortalecer los estudios de grado y máster eliminándolos. La Junta quiere avanzar en el nuevo mapa de Castilla y León, el que va a surgir de la Ley de Ordenación del Territorio, y para ello ha puesto fecha y sobre todo deberes. El consejero de la Presidencia ha pedido a los delegados territoriales y a los procuradores del PP que el 20 de octubre tengan listo el primer borrador con las unidades básicas para la prestación de servicios y ha insistido en la necesidad de hacer pedagogía para explicar bien la ley a todos los alcaldes de Castilla y León. La referencia a la reforma del ECIL, ya anunciada por el Ejecutivo en noviembre de 2011, era obligada y más en la primera comparecencia de su nuevo director, pero José Carlos Rodríguez la ha dejado de lado para adentrarse más en los datos y en las medidas concretas de un organismo que, insiste, da servicios a los desempleados. No hubo, por su parte, ninguna referencia a la reforma del ECIL, y eso que el PSOE se lo había pedido. Que para ser un tema urgente y prioritario, tal y como decía el señor Herrera, pues la verdad es que van un poquito lentos. A cambio, el director gerente del ECIL desgranaba con datos todas las medidas en las que están trabajando para ayudar a los desempleados. Unas de esas ayudas para municipios menores de 5.000 habitantes por importe de 16 millones de euros, mediante los que se han contratado a más de 3.200 desempleados. Se ha dado también una subvención de más de 1 millón de euros a los municipios mineros y a formación. Se han destinado cerca de 30 millones de euros y con ese presupuesto vamos a dar una formación especializada a 14.400 personas. En total, 240 millones a la ejecución de políticas de empleo en toda la comunidad. ¿Y su resultado? Hemos contribuido con los servicios que prestamos a crear casi 8.912 puestos de trabajo. Cifras que no convencen al PSOE, y más cuando en septiembre el número de parados aumentó en 5.800 en Castilla y León. Es catastrófico, está siendo penoso, se está cayendo como un castillo de naipes. Creo que hay que hacer un cambio en las políticas de empleo de la Junta de Castilla y León, porque los resultados no han sido los que todos esperábamos. Buscamos las medidas que todos creemos que son más adecuadas. ¿Algunas pueden dar mejor resultado que otras? Desde luego, intentamos actualizarlo y adaptarlo. Aún así, Rodríguez entiende que el desánimo se extiende en la sociedad con los datos del paro, pero asegura que su efecto en las bajas del Servicio Público de Empleo no ha sido tan alto como dice el PSOE. En estos 6 meses solo ha habido 72. Esto es el 0,06% del total. Lo que nos importa es que la gente se ocupe, no que esté apuntada o no esté apuntada al paro. Además, anunciaba que de manera inmediata destinarán los 10 millones de euros derivados del nuevo margen de déficit a las entidades locales, para que éstas puedan contratar a personas en riesgo de exclusión social. Preocupación también por el futuro de Panrico en Valladolid. Esta semana los socialistas se reunían con los trabajadores para conocer su situación. Nada fácil, por cierto, porque la empresa ya ha anunciado el despido de 1.900 empleados en toda España y una reducción salarial del 20%, que en el caso concreto de Valladolid se sumaría a la de hace un año. Los socialistas se han comprometido con ellos a exigir a la Junta la mayor de las implicaciones en este asunto y han anunciado que pedirán la documentación necesaria para conocer las ayudas públicas que ha recibido Panrico en los últimos años.
difícil podamos estar. De subvenciones también se ha hablado mucho en la Comisión de Agricultura. Según los datos de las organizaciones agrarias a los que se ha acogido el PSOE, la Consejería debe desde hace 2 años 30 millones de euros a 1.000 agricultores y ganaderos para modernizar sus explotaciones o incorporarse al sector. Pero lo que para unos son retrasos, para el PP son requisitos formales, y reafirmaba con datos la apuesta de la Junta por este sector. En lo que llevamos de año se ha gastado ya por estas ayudas 29 millones de euros, 4 más de lo inicialmente presupuestado. Reconocemos que algo se ha pagado en el pago de abril y en el pago de julio, pero sigue existiendo retrasos considerables. Eso es así. Desde que se solicitaban hasta que reciben los pagos, lo normal por la propia normativa es que tarden el plazo que tienen establecido conforme al articulado. La Junta, por su parte, no solamente está cumpliendo sus obligaciones, sino que está incluso anticipando partes adicionales de lo que le corresponde a otros. Nosotros somos conscientes que parte de este problema es debido a las desavenencias entre la Consejería y el Ministerio de Agricultura en cuanto al pago o no de las ayudas del Programa de Desarrollo Rural, en el cual se incluyen todas estas medidas. Para la Junta de Castilla y León, la modernización del campo, el rejuvenecimiento sectorial, las inversiones derivadas de esta cuestión constituyen una absoluta prioridad. A un solo clic del resto del mundo, la universalidad que promete Internet hace aguas en el medio rural, así lo han denunciado los socialistas en la Comisión de Fomento. En teoría, todo el mundo tiene acceso, pero en realidad existe una gran diferencia. No llega la verdadera banda ancha por telefonía fija. Las otras alternativas no llegan al mundo rural en toda su extensión. Lo que ni usted ni nadie puede pretender es que se preste el acceso a Internet de banda ancha en las mismas condiciones exactamente en el medio rural que en el medio urbano. De la misma manera que es técnicamente imposible ofrecer el servicio de banda ancha exactamente en las mismas condiciones, ni siquiera dentro de los núcleos urbanos. El debate sobre el recorte horario en una ruta de autobús en la provincia de Zamora desembocó en una discusión sobre las necesidades y los servicios en el medio rural. La Junta sigue trabajando, supervisando estas líneas, intentando que las condiciones en las que se desarrollan sean las mejores posibles. Si seguimos apretando, pues a lo mejor se consigue la extinción y luego ya no hay manera, luego ya no hay necesidad de servicio, porque un mundo rural sin población, un mundo rural sin gente, ya no va a necesitar servicio de viajeros. El fracking es una práctica que aún no ha llegado a Castilla y León, pero ya hay empresas con permisos para investigar, unas autorizaciones que han enfrentado a PP y PSOE. No tenemos ningún criterio que pueda avalar, criterio científico que pueda avalar la seguridad de este sistema. Pero sí que me gustaría saber qué es eso, para poder tener una postura sensata y lógica. Igual sé lo que es eso y digo, a mí no me interesa. Los socialistas llevaron a las Cortes 5 propuestas y las 5 se toparon con los votos en contra de los populares. El problema no admitía más demora, así que en forma de decreto el Ejecutivo puso en marcha a principios de septiembre una batería de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo a los colectivos más desfavorecidos. Eso sí, lo hacía con el compromiso de convertirlo en proyecto de ley e incorporar las sugerencias de los grupos. Ahora, el texto está en las Cortes y a punto de iniciar el trámite parlamentario con 130 propuestas de mejora. En algunas, PP y PSOE coinciden. Quieren ampliar el listado de colectivos de especial protección a trabajadores afectados por un ERE o con salarios bajos. Por su parte, Izquierda Unida ha planteado 44 medidas que apuestan por el alquiler en lugar de la vivienda en propiedad. Hoy terminaba el plazo para presentar las enmiendas al proyecto de ley de centros museísticos, un texto que pretende impulsar la modernización de los museos y que el PSOE trasladaba esta semana a comisión junto a otras 2 peticiones más que para ellos son históricas: la regulación del 1% cultural y el Plan Regional de Instalaciones Deportivas. A los socialistas les preocupa el retraso de varios proyectos comprometidos desde hace años por la Consejería de Cultura, sobre todo la regulación del 1% cultural, porque de ella depende la conservación y divulgación de todo el patrimonio de la comunidad. Esto, desde 2002 a 2008, que no hubo crisis, se podría haber hecho. Se lo dije en mi intervención del Pleno. Se hará realidad antes de que acabe la legislatura, porque el departamento que dirige Alicia García ya está trabajando con el de Hacienda en un borrador para concretar objetivos y abordar una gestión integral de todo el patrimonio dentro del 1% cultural.
una partida que, por otra parte, según dicen, es mínima comparada con la que procede del Estado. Donde el 1% cultural es relevante, ya que es prácticamente la única vía de inversión en materia de patrimonio cultural para la comunidad. Durante los años del Gobierno socialista, Castilla y León ha salido claramente perjudicada. Bueno, yo le quiero recordar que con el 1% cultural del Estado, en los 8 años de Gobierno socialista, llegaron a esta comunidad 28 millones de euros. 28 en matemáticas es más que cero. Del 1% cultural de la Junta de Castilla y León. Más allá de los datos, el PSOE cree que este es el momento adecuado para abordar esta regulación y para hacer realidad otra promesa histórica de la Junta, la de elaborar el Plan Regional de Instalaciones Deportivas. En este momento en el que no se va a invertir un solo euro, por lo menos en este año y en el que viene, en cuanto a instalaciones deportivas, podemos ir definiendo dónde deben estar, cuáles deben ser, y no nos encontremos, cuando pase esta crisis económica, estando otra vez de cero. Eso no se ha podido hacer debido a esa crisis económica a la que usted alude y en la que yo estoy de acuerdo, básicamente. Aún así, el partido mayoritario les ha asegurado que el plan estará listo antes de 2015. Pero como no hay 2 sin 3, la oposición no se ha querido olvidar en esta comisión del proyecto de ley de centros museísticos, que fue comprometido hace ahora 6 años y que acaba de llegar a las Cortes. Con él, el Ejecutivo pretende impulsar la colaboración entre los museos y modernizar su gestión y la de sus fondos. Es la sede de la Delegación Territorial de la Junta en Ávila, pero desde esta semana el Monasterio de Santa Ana se ha convertido también en museo para acoger lo más emblemático de la arquitectura del siglo XXI en Castilla y León. En total, 25 construcciones que simbolizan esa convivencia entre la vanguardia y la tradición. Esta muestra, que ya estuvo el año pasado en Villalar de los Comuneros, arranca en Ávila un recorrido por toda la comunidad. Varias visiones, pero un fin común: acrecentar las señas de identidad de nuestra tierra. Lo que para unos son edificios de arriesgada factura, para otros son una simbiosis entre modernidad y tradición. Podemos presumir de que nuestra comunidad, con un rico pasado, no se ha quedado anclada en él, sino que tiene un presente prometedor y un futuro que está al alcance de todos, que seguimos explorando nuevas formas de expresión en todos los campos. Cada edificio intenta liderar la regeneración de sus entornos, una manera de modernizar las zonas neurálgicas y dotarlas de usos museísticos, institucionales o docentes, entre otros. Sin duda destacan por el uso imaginativo del color, por la utilización de materiales modernos, junto con otros más conocidos y tradicionales, o que destacan también por lo impactante de su diseño. Piedra caliza, granito gris o mármol del Bierzo, materiales utilizados en 25 edificios diseminados por Castilla y León y hoy reflejados en 5 muros expositivos gracias a la Fundación Villalar y al arquitecto Fernando Zarapaín. Primero son maquetas, luego historia. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Ya saben que la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.